saludo muy especial a los lectores de quienique.com. En noviembre y diciembre de 2019 se vivió en Colombia un paro nacional que dejó días muy complejos frente al orden público, como sucedió el 22 de noviembre, día en el que se decretó un toque de queda que hace décadas pues no ocurría. El concejal Diego Cancino y Cifras y Conceptos se pusieron a la tarea de investigar qué pasó ese día en Bogotá y por qué se llegó a la decisión de decretar el toque de queda en toda la ciudad. Una noche de miedo que se transmitió en medios de comunicación, pero que hoy se pone en duda por esta investigación. Gracias por aceptar este espacio en quienique.com, concejal Diego Cancino, bienvenido. A Quienique, mil gracias por la invitación. A Sebastián, a Richard, a quienes nos están viendo, un saludo de reconocimiento a Quienique. Efectivamente nos infundaron un miedo, un terror. Hace 50 años nosotros no teníamos un toque de queda en esta ciudad. Lo tuvimos esa noche, el 22 de noviembre, fundados en unos vándalos. Y los tales vándalos no existieron, según lo que nos responde la policía. Acá, ¿qué pasó? Esa noche, ¿qué obedeció? ¿Por qué hicieron ese toque de queda? Sí, concejal, yo quería empezar esta entrevista preguntándole qué lo motivó a usted a iniciar esta investigación sobre lo ocurrido en Bogotá esa noche del 22 de noviembre del 2019. ¿Qué vio usted ese día para que lo motivara a preguntar a la policía, a preguntar qué pasó ese día? Acá se reúnen dos circunstancias que fueron muy afortunadas. La primera es, digamos, todas las investigaciones que ustedes saben yo he hecho sobre abuso policial. Es un tema que a mí me preocupa mucho. Yo fui elegido también con las banderas de la cultura ciudadana y la cultura de la legalidad, y la policía debe expresar y cuidar la ley y los derechos humanos. Y parece que de manera sistemática la policía lo que está haciendo en esta ciudad es violar la ley y no cuidar los derechos humanos. Entonces, en esa arista investigativa desemboqué en lo que pasó el 22 de noviembre, porque ese día, digamos, es una expresión de lo que no puede pasar en una ciudad. Uno no puede afectar los principios del Estado de Derecho con una justificación que no existe y darle carta abierta a la policía para que entre a hacer una serie de abusos que fueron muy, muy complejos ese día. Pero por otro lado, en conversaciones con César Caballero, empezamos a dialogar y llegamos a la conclusión que nos tocaba hacer esta investigación, y los dos nos pusimos en la tarea, y aprovecho la oportunidad para darle un reconocimiento a Cifras y Conceptos y a César. Concejal, buen día. Yo quisiera preguntarle cómo fue el proceso para recoger esos datos que, concejal, usted presenta hoy y da una versión distinta a lo que pasó el 22 de noviembre en Bogotá. Sí, entonces nosotros lo que hicimos fue una investigación juiciosa en redes sociales. Hicimos una serie de entrevistas a profundidad a comunicadores y comunicadoras, a personas que estuvieron ese día cubriendo el toque de queda en varios medios de comunicación. Y el nombre de Persiguiendo Fantasmas, de hecho, salió de una entrevista que tuvimos con algún periodista. Y con derechos de petición que le mandamos a la Fiscalía, a la Policía y al Gobierno Distrital y al Gobierno Nacional. Y los derechos de petición son absolutamente elocuentes. Nos dicen, no hay un solo judicializado por vandalismo en la noche del 22 de noviembre. Entonces, si no hay un solo judicializado, ¿dónde estaban los vándalos? Pero también nos dicen los derechos de petición que no hay un solo hurto a conjuntos cerrados verificado esa noche. Ni uno solo. Y entonces, ¿qué era lo que estaba pasando en los conjuntos cerrados? Esto es muy grave porque lo que hicieron fue alimentarnos un terror, alimentarnos el miedo, para amilanar un paro nacional y quizás para defender un modelo de seguridad que es el que estamos padeciendo en este momento. Sí, concejal, esa noche las redes sociales jugaron un papel fundamental para que la ciudadanía se enterara de lo que estaba pasando en varios conjuntos residenciales. Los videos, pues todos los vimos, eran de pánico, de supuestos ladrones acechando diferentes viviendas, y eso se reprodujo, o sea, se volvió viral prácticamente en esa misma noche. Y yo quería preguntarle, según lo que ustedes han podido averiguar, ¿todo se trató de una estrategia? Y si es así, ¿quién podría estar detrás, concejal? Lo que es claro, lo que es totalmente claro es que lo que pasó en redes sociales esa noche no fue orgánico. Perdón, no fue espontáneo, qué pena. No fue espontáneo, fue orgánico. Es decir, aquí hubo alguien o algunos que organizaron y algunas que organizaron este rollo. Y hay una cantidad de cuentas, según lo que vimos, que son como estos troles que se crean para armar rollos, que son afines a ciertos partidos de Colombia, partidos políticos, y que empezaron a viralizar y viralizar. Y que lo que pasó en redes sociales en Bogotá tuvo un piloto anterior que fue Cali, el día anterior, donde muchos videos, y en especial uno que encontramos que pasó en Bogotá, realmente había pasado en Cali
y que cuando fuimos a verificar qué era lo que había pasado en Cali, pues el modus operandi era absolutamente análogo a lo que pasaba en Bogotá. Que se entraron, y cuando uno iba a ver no había nadie, pero estaba la gente con los palos y todo. Entonces lo que pasó en Cali fue un piloto para que se hiciera en Bogotá. Tan es así que se hicieron esos videos. Yo no sé quién estuvo detrás, lo que nosotros encontramos como hecho descriptivo, solo para evaluarlo, sí, digamos que fue el dato empírico que encontramos, es que este video de Bogotá, que parecía de Bogotá, que realmente es de Cali, de las primeras personas que lo impulsó y lo replicó, y que además hubo una estrategia alrededor de ese trino, fue María Fernanda Cabal. Entiendo, concejal. Revisando la investigación aparecen unas incongruencias entre las órdenes que dio el presidente Iván Duque y con respecto a la militarización de la ciudad y las de la Policía Metropolitana. Digamos que en qué consiste exactamente esas incongruencias. Pues hay muchas incongruencias. Hay incongruencias al interior de la Policía Metropolitana. Primero nos dicen que hubo 17 robos a centros, a establecimientos comerciales. Después 3 y después no lo reportan. ¿Cuál es el dato? Lo que es claro es que no hubo judicializados y no hubo hurtos a conjuntos cerrados. Pero el policía, el presidente, en la locución presidencial, lo que nos dice públicamente es que va a haber patrullajes mixtos, porque esta ciudad está que colapsa, esta ciudad está al borde de la inseguridad. Es decir, esto y la Segunda Guerra Mundial no hay ninguna diferencia según las declaraciones del presidente Duque. Y entonces dice, vamos a hacer un patrullaje mixto con militares y policía porque la situación está que se sale de madre. Después el presidente confirma eso y dice, hubo patrullajes mixtos. Eso es una situación absolutamente anómala que tiene que estar totalmente clara y justificada por qué se da eso. Una ciudad tú no la puedes militarizar porque sí. Y cuando le preguntamos a la Policía Metropolitana cómo fueron esos patrullajes mixtos, nos dice no, no hubo patrullajes mixtos. Entonces la policía, que fue con la que hicieron los patrullajes mixtos, dice que no hubo patrullajes mixtos y el presidente de la República sí dice que esta ciudad se militarizó. ¿Ahí qué pasó? Eso es muy grave, porque la información al interior del Estado no es consistente, mucho menos en estos temas tan graves que es militarizar una ciudad, y mucho menos que militarizar para un toque de queda donde los principios del Estado de Derecho se amilanan un poquito, se minan un poquito, luego ahí la información, la rendición de cuentas tiene que ser absolutamente precisa y clara y contundente, y no lo está haciendo. Acá hay una opacidad de la información o nos están diciendo mentiras. ¿Y por qué entonces nos dicen mentiras? Sí, concejal, yo tenía una pregunta frente a lo que pasó esa noche, y es después de ustedes de analizar la información que lograron recoger, digamos, se puede concluir que de pronto sí se trató de una estrategia, según lo que dicen ustedes, pero ¿qué componentes tenía ese día en Bogotá para que se realizara esa estrategia del miedo? ¿Qué pasó ese día para que, no sé, los que están detrás de eso hayan accionado ese plan y esa estrategia de miedo en Bogotá? La hipótesis de que acá esto fue orquestado no lo dice ni Diego Cancino ni César Caballero, lo dice el exalcalde Peñalosa, que para que el exalcalde Peñalosa diga eso es brutal, porque que un exalcalde de extrema derecha, de radical derecha, de la derecha de las derechas, que es de Cambio Radical porque ese es el partido de él, diga esas cosas, pues es fortísimo, porque entonces es un exalcalde que digamos no está involucrado en apuestas democráticas y aún así critica y dice, oiga, quizás aquí no esto no estuvo orquestado. Esa es la primera cosa que hay que decir, que me parece que es un dato muy importante. Lo segundo, ¿qué pasó ese día? Es una muy buena pregunta. Ese día era el segundo día del paro, de uno de los paros con mayores movilizaciones que ha habido en la historia de Bogotá. Es que recordemos que desde el Parque Nacional hasta la Plaza de Bolívar, la movilización era profunda, era masiva. Pero además, según lo que han dicho muchas personas que yo comparto, esa movilización salió gente que no salía antes. Es decir, salimos siempre los que protestamos, está muy bien, pero también empezó a emerger un movimiento espontáneo de la ciudadanía que no hace parte de organizaciones, que no hace parte de partidos, sino que se generó una acción colectiva espontánea donde salieron las clases medias también, las clases medias altas, y esta ciudad le gritó de manera muy clara al gobierno nacional que estaba hastiado con sus políticas. Entonces, estaba pasando eso y quizás necesitaban amilanar eso. Pero por otro lado, ese día es el día donde hubo la mayor cantidad de detenciones arbitrarias que ha habido en Bogotá en los últimos años.
y que fue el mayor día de detenciones arbitrarias del 2019, donde ese día concentra más o menos una tercera parte o una cuarta parte de todas las detenciones del 2019. Más de 350 detenciones arbitrarias de traslados por protección no justificados. Cuando le preguntamos a la policía por qué había sucedido todas esas detenciones arbitrarias, esos traslados por protección, no nos supieron decir. No cumplieron el código de policía. Pero entonces uno se pregunta por qué hay tantas detenciones arbitrarias ese día, que fue el día con mayores detenciones arbitrarias del año, y a su vez no hay un solo juzgado por vandalismo. Entonces estas detenciones arbitrarias, ¿a qué obedecieron? No hacían parte de una estrategia quizás para infundir miedo, para hostigar, para tener una estrategia de estigmatización de esta gente y del paro nacional. Sí, concejal, yo tengo una pregunta y digamos, usted es concejal Concejal, estamos... del Partido Verde y yo quería preguntarle, digamos, no sé, de pronto se estará pensando, usted denuncia a María Fernanda Cabal pues como una de las primeras en impulsar estos videos de esa noche. Digamos, ¿hay algún interés político en esta investigación, algún interés político en que usted esté presentando este informe pues meses después de lo que pasó ese 22 de noviembre del 2019? Sí. Lo primero es que frente al tema del partido, lo que le estamos preguntando a la alcaldía y al gobierno nacional y a la fiscalía, que haga una evaluación de la política pública del toque de queda, es decir, que haya una evaluación y que nos digan qué pasó. Aquí nos tienen que aclarar con información precisa qué pasó y la evaluación. Eso no ha existido. Y entonces el gobierno distrital también tiene que hacer eso. A su vez vamos a poner unas denuncias ante la fiscalía, porque lo que pasó acá es muy grave y la fiscalía tiene que investigar, porque si acá quizás el Estado operó de manera intencionada para generar miedo, eso es un delito. Es un delito del Estado, quizás se podría estar hablando de un crimen de Estado. Es casi una acción terrorista, digamos, por ponerlo en términos gruesos. Lo segundo es que nosotros presentamos este informe en estos meses, es decir, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, 9 meses después, ¿cierto? Por una sencilla razón, porque el trabajo con César empezó a principios de este año, pero para hacer la investigación, las entrevistas y demás, pues, digamos, para hacerlo seriamente, necesitamos un tiempo porque pues una investigación no sale de la noche a la mañana. Y por eso lo presentamos hasta ahora. Nosotros terminamos la investigación con César hace más o menos un mes, diría yo, y estuvimos redactando el informe, el comunicado, haciendo el video, articulando la estrategia y todo eso, y entonces pues eso requiere tiempito. Lo segundo es que, pues no sé, digamos, del interés político, pues al menos, no, ¿sabe que no se me había ocurrido esa pregunta? No, o sea, cuando empecé la investigación fue porque pensé que era, o pensamos que era necesario hacer la investigación por el trabajo que he hecho de abuso policial. No teníamos determinado ex ante la investigación quién estaba, ni teníamos el Twitter de María Fernanda, ni nada, ni María Fernanda Cabal. Y la verdad, genuinamente, cuando empezamos la investigación, yo no pensé en los intereses políticos propios o ulteriores. Esto, digamos, lo financiamos César y yo, pero no, la verdad no pensaría que haya un interés político. Pues hay un interés político en el sentido de que estas situaciones involucran pública y colectivamente a toda una ciudad. Es un interés de bien público, o sea, lo que pasó acá es un tema del bienestar de toda una ciudad y eso es de interés público, de interés político. Claro que hay un interés político y es que eso no puede volver a pasar. O sea, esta ciudad colapsó por unas razones que no existieron, eso es absolutamente infame y puede abrir un boquete para el autoritarismo. Sí, concejal, yo quería preguntarle exactamente a usted, pues no sé, de pronto en este momento crucial que se vivió esa noche, donde las redes sociales, como digo, fue, digamos, clave para que se compartiera todo lo que pasó, digamos, ¿qué cuentas ustedes creen se utilizaron, no sé, bots, se utilizaron cuentas falsas, se utilizaron algún Sí. tipo de estas cuentas para generalizar todo a través de las redes sociales, o la misma gente sí cayó? Porque yo, digamos, yo estuve trabajando ese día y yo veía cuentas reales, de personas reales, que sí compartían pues los videos y de lo que estaba pasando en sus apartamentos. Entonces, ¿qué pudieron ustedes encontrar ahí? Indudablemente, y eso que usted pregunta es muy interesante, pero también muy complicado, y cómo la ciudadanía debemos estar muy calmadas en momentos de miedo. Claramente, ciudadanos reales reaccionaron en redes y lo que pasó en redes impactó en la vida real, en las calles, en los conjuntos, en las calles, en las familias reales de la gente. Y muchas personas replicaron y muchas personas pusieron los videos. Yo creo que nosotros al menos tenemos 10 personas cada uno y cada una donde supimos que amigos, familiares replicaron al menos un video.
Eso multiplíquelo por 1 millón o 3 millones, eso se vuelve absolutamente masivo. Pero creo que no estoy mintiendo, creo que cada una tiene al menos 8 o 10 personas que replicaron los videos conocidos, o sea, amigos de la vida real. Pero a su vez emergió y ayudó a emerger todos estos bots de los que tú hablas, digamos, estas cuentas falsas, que se sabían que eran falsas, porque eso uno lo detecta muy fácilmente, porque están ligadas a cuentas con ideologías políticas muy específicas, pero a su vez son creadas hace muy poco tiempo, no tienen casi seguidores, y las fotos, pues uno sabe que son artificiales, digamos, y solo hablan de ese tema. Entonces, sí hubo toda una orquestación alrededor de eso, una orquestación que parece que fue, digamos, promovida o como piloto el día anterior en Cali, que obedeció de la manera similar. Concejal, ¿cuál fue la disposición que tuvieron las entidades públicas para entregarle la información? Pues a mí como concejal me tienen que responder los derechos de petición, pero la verdad las respuestas, además de que son contradictorias, muestran que no tienen información clara, que no saben qué pasó. La gran conclusión es que las autoridades y la institucionalidad no saben qué pasó, no han hecho la evaluación o no nos quieren decir qué pasó, y aquí hay información que falta. Nosotros vamos a seguir investigando. Yo sí quiero saber por qué se tomó esa decisión. Yo sí quiero saber quién tomó esa decisión. Yo sí quiero saber si el alcalde estaba de acuerdo con esa decisión. Yo sí quiero saber cuál era la intención detrás de esto concreta. ¿Por qué pasa eso? Es que es una ciudad de 8 millones de habitantes que vamos a hacer, según el DANE. Eso es mucha gente en un espacio público. Y tú haces un toque de queda con una justificación que no existe. Eso es de una gravedad mayúscula para la democracia. Sí, concejal, ya para finalizar, yo quería preguntarle a usted de pronto algo delicado y es, ¿cree usted que el gobierno nacional tuvo la intención de adelantar o de liderar esta campaña del miedo en Bogotá, pues presunta campaña del miedo en Bogotá que usted denuncia? ¿Cree que el Pues eso es lo gobierno que tenemos que, nacional tuvo, pues tuvo... eso es lo que tenemos que investigar, Richard. Eso es lo que tenemos que investigar, eso es lo que nos tiene que decir el gobierno nacional y es lo que tenemos que encontrar de la mano, y aquí los invito y las invito, de los comunicadores, de los periodistas y de ustedes, porque ahí ustedes juegan un papel fundamental para que trabajemos en Minga en ese sentido. Lo que es claro, Richard, es que hubo una locución presidencial donde el presidente durante 7 minutos dijo claramente que había que hacer ese toque de queda porque la seguridad de la ciudad estaba en juego, porque había vándalos, porque había, y con hechos de petición, no porque me los inventé yo, la misma institucionalidad, la misma policía nos responde y nos dice, las razones fundamentales por las que se declaró el toque de queda no existieron. Entonces, ¿por qué pasa eso? Y esa pregunta hay que hacérsela al presidente Duque. ¿Por qué pasa eso? ¿Y por qué se genera ese miedo? ¿Y usted qué tuvo que ver ahí en esa generación del miedo si la razón de fundamental no existió? Y eso es lo que nosotros tenemos que develar. Nos hacemos esta pregunta, no hacemos acusaciones todavía. Bueno, esta fue una conversación con el concejal Diego Cancino, que pues estuvo aquí contándonos un poco sobre lo que encontró pues de la noche del miedo, como lo llamaron varios medios de comunicación del 22 de noviembre del 2019. Concejal, muchas gracias por estar con nosotros, con quienique.com. Aquí en Iquén, mil gracias a Richard, a Sebastián, una muy buena conversa. Gracias. Hasta pronto, concejal.